Buenas a todos los cubanos, muy buenas a todos los seguidores de Cibercuba y buenas también a los que nos ven después cuando acaba esta transmisión en directo. Se lo había prometido en la anterior directa que estábamos con el congresista Joe García, y ahora tenemos a Julio Schilling, politólogo, viene del Laboratorio de Ideas Patria de Martí, ha escrito un artículo fabuloso buscando una solución a lo que tiene que hacer Estados Unidos ahora, o qué debería hacer, o qué deberíamos esperar de Estados Unidos ahora. Y de ese tema queremos hablar, pero antes quería que empezáramos con el apagón. Tenemos un apagón general en Cuba ahora. Buenas tardes para ti, Julio. Saludos, Tania. Un placer acompañarte. Nada, el placer es nuestro tenerte aquí de nuevo. Julio, tenemos un apagón general en Cuba, dicen que hay una desconexión y están investigando las causas. ¿Qué te parece? Mira, primero, y es tan trágico que el comunismo cubano nos ha ya acostumbrado a tener que poner cuestionamientos, cada cosa que pasa, las razones verdaderas. O sea, podemos decir que es por la deficiencia de toda la infraestructura antigua, sí. Podemos decir que fue un sabotaje patriótico de cubanos que están buscando promover un cambio de régimen desde el territorio nacional cubano. Sí. ¿Será esto a propósito, un intento de los estados de Cuba comunista de presentar una imagen de destrucción total? Y claro, señalando la culpa, como vimos al dictador Díaz-Canel los otros días, pues culpando que esto, como si los problemas de Cuba empezaron el 3 de enero. Entonces, las razones no sabemos dónde radica verdaderamente. El castrismo siempre le va a dar su narrativa. Si esto fue un acto patriótico por parte del pueblo de Cuba, pues ellos van a decir que esto es un acto terrorista. Si es por la deficiencia, el descuido de 67 años de destrucción de una república, ellos van a decir que es por la crisis energética y que imposibilita que esto se arregle, y el embargo, y la CIA, y los Estados Unidos, y Trump, por supuesto, todo eso. Y si es parte de una maniobra para precisamente en el día que ellos están promoviendo, igual que hizo Deng Xiaoping en 1978, invitando a los nacionales que viven fuera del país a regresar a invertir, que ellos ahora están dispuestos a iniciar una nueva era. No sabemos el diseño, pero cualquiera de esas puede ser lo cierto. Y lo importante, siempre caemos, Tania, en lo mismo. El problema es político, es una dictadura que se tiene que ir, y ahí es donde está la solución, y se tienen que ir por las vías que sea. En otras palabras, o se van por las buenas o se van por las malas, pero se tienen que ir. Ellos son la razón de la desgracia de Cuba. ¿Cuáles son las malas, Julio? Bueno, las malas para ellos, las buenas para el pueblo de Cuba. Por la vía que se vayan va a ser las buenas. Para ello, por las malas, es que los Estados Unidos pues tenga que usar alguna fuerza bélica para sacarlos del poder. O sea, ¿cómo puede empezar esto? Bueno, pudiera empezar por un sinnúmero de encauzamientos a altos oficiales de la dictadura. Ya ahí tienen la licencia legal para llevarlo a compartir espacio con el dictador Maduro. Eso es un claro agente de persuasión para que abandonen el poder. Determinados objetivos de inteligencia y militares drones pudieran destrozar esas bases, la capacitación de seguir causando daños a no solo a los cubanos, sino a todos los latinoamericanos y estadounidenses en la nación propia donde vive el presidente Trump y el secretario Rubio. O sea, yo creo que esa sería por las malas, o sea, para el régimen, que los Estados Unidos tenga que ya abandonar el juego, la danza que el castrocomunismo ha utilizado a través
de las décadas y esto parte de nuevo, esto es la teoría de coexistencia de Vladimir Lenin, o sea, cuando se ven apretados, bueno, sentarse, negociar, comprar tiempo para... Esta propuesta a los exiliados para que inviertan en Cuba, vamos a abrir las puertas después que nos llamaban gusanos y ahora somos los inversores que necesitan. ¿Esta propuesta es para ganar tiempo? Pudiera ser. Ellos lo que están buscando es si los Estados Unidos, o mejor dicho, el gobierno del presidente Trump aceptaría eso como una salida válida. O sea, me explico. Uh-huh. El castrismo desde hace mucho tiempo, ellos siempre han dicho que la razón por la cual ellos no adoptaron el modelo chino, y el modelo chino, y disculpa si es poco pedante, pero siempre es importante estar seguro que hablamos todo el mismo idioma. O sea, estamos hablando de un modelo con un estado dictatorial leninista y una economía híbrida. O sea, no es una economía capitalista ni de libre empresa, sino una economía donde el Estado sigue teniendo una predominancia extraordinaria en el acceso al crédito, el acceso a los mercados, pero permite que manos privadas sean lo que administren. La economía resulta mucho más eficiente. El nacionalsocialismo y el fascismo descubrieron eso, que eso pues es capaz de producir rendimientos económicos mucho mejor. ¿Y por qué el castrocomunismo nunca adoptó el modelo chino con anterioridad? Bueno, ellos decían que Cuba no era China. Esa era la narrativa oficial. La razón verdadera es que no encontraron apoyo dentro de la nación cubana, fuera del territorio, para invertir en Cuba, y tenían miedo que esa apertura económica pudiera... Recordemos una cosa, la plaza de Tiananmen, uh-huh, ¿verdad? Que todos recordamos esa masacre, fue donde se consolidó el modelo chino, porque las aperturas económicas llevaron a gran parte de la población china a pensar que la democracia llegaría. Esa fue la teoría. Sin embargo, en la plaza de Tiananmen, esa masacre fue la respuesta de quien precisamente modificó el modelo económico, de que se podía tener una economía híbrida y un modelo dictatorial totalitario. Entonces, en efecto, ahí se perfeccionó el modelo chino. Bueno, Cuba comunista prefiere no llegar a ese punto. Ellos temen que una liberalización económica pudiera desencadenar una serie de eventos que ellos prefieren no verse envueltos en tener que reprimir. No es por falta de pudor ni de buenos sentimientos, sino por miedo de que el vecino del norte sí tomara cartas en el asunto, si eso ocurriera. Y aparte sería una posición medio complicada, teniendo cubanos y cubanoamericanos en Cuba, tomando en cuenta que la nación cubana fuera del territorio, o sea, el exilio cubano, sigue permaneciendo un exilio politizado. La política sigue siendo central. O sea, el castrismo nunca quiso ir por esa vía por cuestiones de inseguridad. Esto ahora puede ser muela, puede ser simplemente decir algo para comprar el tiempo, esperando que pasen las elecciones a mediados de término. Ellos pueden estar embullados con Irán, con lo que está pasando, pensando, bueno, no se van a lanzar mientras están en Irán, y dejando que el reloj vaya circulando. De hecho, algunos senadores amistosos con la dictadura cubana han presentado mociones para impedir que los Estados Unidos tome medidas militares contra la dictadura cubana. Entonces, es comprar tiempo. Eso es por una parte. Por otra parte, si ellos verdaderamente creen que los Estados Unidos, que el actual gobierno aceptaría cambios solamente en la esfera económica, podrían estar dispuestos a empezar. Recordemos que el modelo chino no surgió del día a la noche. O sea, que fue todo un proceso de aproximadamente 15 a 20 años en desarrollo. O sea, y empezó por la agricultura y después se fue desarrollando a través de otras industrias. Y lo mismo pudiera iniciar el castrismo si los Estados Unidos acepta eso como válido. El expresidente Obama, por ejemplo, hizo muchas referencias a Vietnam y decía que si
Vietnam lo pudo hacer, Cuba también lo podía hacer. Entonces, quiere decir que ellos no lo hicieron con Obama porque pensaban que iban a poder, que Hillary Clinton iba a ganar las próximas elecciones y que iba a seguir el acercamiento sin ellos tener que dar concesiones concretas, ni siquiera en el entorno económico, donde ellos saben, con la evidencia empírica, nada más que hay que mirar a China y te das cuenta que son una dictadura sanguinaria, pero ha habido mejorías económicas, sin lugar a dudas. Entonces, en el caso cubano, la dictadura, pues, si estuviera seguro, si los Estados Unidos le dieran la señal que con esto nos basta, pues pudieran iniciar ese curso, siempre dispuesto a revertirlo. Tenemos que recordar de nuevo que esto ha sido ya una práctica acostumbrada, que ellos fácilmente pueden iniciar cursos de apertura, ¿no es verdad?, para dar un espejismo de que por ahí van a seguir y después lo revierten cuando ya salgan de la crisis. A eso nos tienen acostumbrados. Pero lo importante, no sabemos exactamente cuál es exactamente la receta que tiene. Claro, el contexto en el que se van a poder llevar a cabo esas inversiones. No han hablado de la seguridad jurídica. Deberían anunciar medidas para garantizar la seguridad jurídica junto con medidas políticas. Mira, primero, mira, los estadounidenses, empresas norteamericanas han invertido en China y en China no hay un Estado de Derecho. O sea, entonces, quiere decir que eso siempre es una evidencia trágica de lo que el mundo comercial pudiera ser, que en efecto ha trasladado su base de manufactura a China a cambio de, bueno, poder tener una mano de obra más barata y sin lugar a duda el consumidor estadounidense, podemos argumentar, se ha beneficiado de eso, pero la clase media y la clase trabajadora ha sufrido enormemente ese traslado de riqueza. Entonces, el castrismo, o sea, la base jurídica en Cuba no existe, ni va a existir un Estado de Derecho mientras esté la dictadura comunista en el poder. Quiere decir que si vimos ese tipo de movilización hacia China, entendido que China es un mercado mucho más grande y estaban las razones de tener esa fábrica gigante, Cuba pudiera aspirar a algo parecido. Pero la importancia de esto, y aquí estamos hablando, Tania, de algo que está escrito fácilmente. O sea, aquí esto no es cuestión de opinión, es cuestión de mirar los hechos. Dictaduras totalitarias no responden a un mejoramiento económico para transitar hacia una democracia. Esto fue una teoría que un politólogo norteamericano, Seymour Martin Lipset, llamando la teoría de modernización, pues argumentaba que mientras más un país se modernizaba, eventualmente iba a transitar hacia una democracia. Bueno, eso es aplicable a dictaduras autoritarias. Autoritarias quiero decir que mantienen un control de la esfera política, pero no se involucran en la esfera social o en la esfera económica, sino mantienen su poder dictatorial limitado a el control político. Quiere decir que la sociedad civil nunca se desmantela. Entonces, de acuerdo a la teoría de Martin Lipset, pues hemos visto países, por ejemplo, Corea del Sur, Brasil cuando estaba bajo la dictadura de los militares, Grecia, la Chile bajo Pinochet. Hemos visto donde esta teoría de modernización efectivamente puede llevar a que la sociedad civil ponga presión a la clase política para eventualmente tener democracia. Pero un régimen totalitario eso no existe. No existe por una razón muy sencilla. La sociedad civil queda destruida en un régimen totalitario. En Cuba no hay sociedad civil si entendemos la sociedad civil en el sentido estricto de la palabra, o sea, cuerpos y asociaciones independientes totalmente del Estado y capaz de poder vivir distanciado del poder político porque realmente son autónomas. Hay una sociedad contestataria, por supuesto, hay una sociedad
no conforme, hay una sociedad disidente, hay una sociedad opositora. Le podemos dar el nombre que queremos, pero no podemos decir que hay una sociedad civil. Quiere decir, el acercamiento económico, el mejoramiento económico en un régimen totalitario es China, donde tampoco hay una sociedad civil porque cada institución tiene una supervisión por el poder político. Cualquier asociación de fabricantes de televisores en China tiene un miembro del Partido Comunista sentado ahí, supervisando todo. Quiere decir, eso no es una sociedad civil. Y esto es importante que personas entiendan esto. Entonces, cuando miramos lo que funciona y lo que no funciona, regímenes totalitarios no llegan a la democracia por medio del desarrollo económico. Todo lo contrario, se fortalece el poder dictatorial. China comunista ha podido llevar a cabo hasta el momento la guerra asimétrica de manera tan exitosa por los enormes recursos que ha logrado acaparar gracias a esta política de acercamiento y de comercio que los ha beneficiado a detrimento del Occidente. Entonces, en Cuba comunista pasaría exactamente lo mismo. Lo que hubo en España, el régimen de Franco, fue un régimen autoritario, no un régimen totalitario. Entonces, esto es fundamental, Tania, para entender la receta. Hay que primero tener el diagnóstico del problema. Y el problema de Cuba es un régimen totalitario. Y eso requiere, incluso posteriormente, un desmantelamiento total de las instituciones totalitarias, porque si no condenaría al fracaso cualquier intento de llegar a la democracia. Pero donde estamos ahora que se está oyendo, y hay muchas personas que pueden estar confundidas, incluso personas bien intencionadas, que piensan que de alguna manera si el capitalismo, entre comillas, como si eso fuera un factor de contagio que equivale a la democracia. Y no es el caso, no es el caso. Y China es el ejemplo perfecto. Hay más, dentro del Partido Comunista Chino, el partido comunista más grande del mundo, ¿tú sabes qué sector es la que tiene la mayor cantidad en la membresía? Empresarios. Mucho más que intelectuales, mucho más que campesinos, comerciantes, empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la vía para poder tener el éxito en China comunista, punto. Entonces tienes un sistema que por medio de la participación económica, del mejoramiento, tienes que entrar por la puerta dictatorial. Claro, genera complicidades. ¿Crees que esto es lo que buscan con esta apertura? Que los que estamos fuera pongamos nuestra confianza en ellos, les demos nuestro dinero y al final terminen dándonos un carnet del partido. La dictadura castrista, eso sería el sueño. Eso es lo que ellos quisieran. El problema que tienen es que ven, y ellos han tomado el termómetro muchas veces, o sea, le toman el pulso de la nación cubana que vive fuera, que tenemos que entender, y esto repetirlo, que aquí hay, o sea, la presencia de la nación cubana fuera del territorio nacional tiene un enorme peso económico. Es una máquina de producción mucho mayor de lo que es lo que el pueblo cubano intramuros, y políticamente tiene una enorme influencia. Entonces, en este momento, sobre todo, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, un puesto importantísimo que pocos han ocupado en los Estados Unidos, es un cubano-americano que tiene bien entendido la política y las causas por la cual América Latina ha estado en este proceso de desestabilización desde hace décadas, y eso es Cuba comunista. Hay un enorme peso entre la clase política cubana y cubanoamericanos en el gobierno de los Estados Unidos. O sea, de una manera desproporcional, podemos decir, en cuanto a su población. El presidente Trump ha tenido, afortunadamente para la causa de Cuba, relaciones muy estrechas con cubanos y cubanoamericanos. O sea, ha podido ver de cerca esa nación cubana en libertad. Entonces,
tomando en cuenta que 67 años después, no solo nosotros, nuestros hijos, los nietos, los sobrinos, sigue siendo un denominador común de que Cuba tiene que ser libre. O sea, no ha habido el castrismo, para la desgracia de ellos, no ha logrado colonizar el exilio de la manera que ellos hubieran querido. Ni siquiera el proyecto del hombre nuevo han tenido éxito porque prácticamente su fuerza laboral la han exportado y no vemos ningún movimiento de esa fuerza laboral de ser un apologismo para el castrismo. Todo lo contrario, cuando vimos las protestas del 11 de julio, ¿cuántos jóvenes cubanos recién llegados no vimos? Precisamente, tanto acá como, por supuesto, la juventud en Cuba, que la vemos aún hoy, entendiendo el precio que se paga en el caso del territorio de Cuba, de pedir derechos naturales y pedir libertad. Quiere decir que eso es algo muy sui generis de la nación cubana, que nunca se ha desligado del hecho de que salimos todos de Cuba por razones políticas. Entonces, por eso el castrismo no está equivocado en tener miedo de llegar a un modelo económico híbrido por miedo a el control que ellos estiman pueden perder en la esfera política si no tienen un encontrazo de ese tipo. Entonces, si son sinceros en estas propuestas, es muy probable que ellos lo primero que van a apostar es tiempo. Van a mendigar ayuda humanitaria por aquí y por allá, y tiempo a ver si pueden pasar las elecciones a mediados de término y ver si pueden, de los 3 años que le quedan al presidente Trump, extenderlo lo más posible para seguir ahí. A ellos no les importa, Tania, el hambre que puede estar pasando el pueblo de Cuba, la miseria, porque la cúpula dictatorial vive en un mundo completamente diferente, ¿no? ¿Verdad? Como tú bien lo sabes, de modo de que ellos no están afectados por absolutamente nada de lo que está ocurriendo, y vemos cómo todo, absolutamente todo, si le llega ayuda humanitaria de México, ellos van a buscar la forma de venderlo, porque todo constantemente es una maquinaria para mantenerse en el poder. Prueba es que las reservas que tienen escondidas fuera de Cuba, de Gaesa, lo pudieran utilizar perfectamente bien para resolver de inmediato el problema. Estoy seguro que los Estados Unidos dejaría entrar determinada mercancía, pero no lo hacen porque no les interesa. No les interesa. Siempre han usado la miseria a su favor. Entonces, aquí lo importante no es lo que el castrocomunismo vaya a hacer o no vaya a hacer. Ya sabemos lo que ellos van a tratar de hacer. Eso es comprar tiempo. Aquí lo importante es qué hará. También entendemos el pueblo de Cuba, lo estamos viendo en la calle. El pueblo de Cuba está decidido y tiene un nivel de concienciación extraordinario en cuanto a dónde es que está la raíz de los problemas, y es el modelo político. Punto. Esto es muy claro. Con ese ataque a la sede del Partido Comunista ha sido noticia en toda Europa. Todos los informativos han abierto con eso. La portada del periódico ABC se la ha dedicado a Morón. Y déjame que te lea este comentario. Dice: cuando fui cuenta propista fueron a reunirnos para intentar unirnos al sindicato estatal. Claro. De lo que estábamos hablando. Ahí está la prueba. Julio, ¿cómo, o sea, siendo pragmáticos, crees que en estas condiciones, con esta situación de crisis, estamos a punto de la opción cero, es viable animar a inversores? O sea, un país, ya no Cuba, cualquier país del mundo en una situación igual, ¿qué inversiones puede atraer? ¿A través de qué sistema financiero se puede hacer? Por muchas reglas que pongan, ¿quién nos garantiza que las van a cumplir? Correcto. No vas a encontrar cualquier inversión extranjera que considere con seriedad Cuba comunista, es considerando que el régimen se va a caer y que ya ellos tienen una posición favorable para la transición que vendrá. Los cubanoamericanos van a tratar de, primero, por cuestiones emocionales, por cuestiones de un retorno a Cuba, las promesas vacías, pero en esto hay una realidad, Tania.
y hay que tener mucho cuidado, incluso los Estados Unidos, si estuviera, cosa que no lo creo, pero suponiendo que vamos a imaginarnos que los Estados Unidos optaran por abrazar la noción que si la economía se puede convertir en una economía más liberalizada, pues que eso eventualmente podría terminar en democracia. Vamos a suponer que ellos eso lo aceptaran, cosa que irían en contradicción con todas las declaraciones de Marco Rubio a través de toda su carrera política. Pero suponiendo que eso fuera el caso, en efecto, estaríamos invitando a lo que podría ser una guerra civil en Cuba, porque mientras sigan este régimen sanguinario en el poder, el retorno de cubanos que viven fuera del país, acostumbrados a vivir en libertad y un régimen dictatorial que no va a ceder ningún espacio público, vamos a ver una situación muy problemática donde probablemente a la corta o a la larga los Estados Unidos tendría que intervenir por cuestiones humanitarias para evitar un caos extraordinario si se tomara esa ruta. El problema que resolver es el problema político, es la raíz de todo la desgracia de Cuba. Si eso no se atiende al principio, el invitar, suponiendo que el castrocomunismo de verdad, por lo menos, abra la puerta y sea abierto en esa fase por desesperación, porque es una condición impuesta y ellos, pues, está bien, van a seguir el juego por el tiempo que les sea, tal vez hasta que se vaya Trump y después entonces revierten todo. Suponiendo que eso ocurra, no me imagino a los exiliados, a la diáspora, a la nación cubana que vive fuera del territorio, llegar y estar domesticado como el castrocomunismo ha estado acostumbrado. Fíjate que los propios cubanos criados en Cuba y que crecieron bajo cautiverio y la propaganda constante, estamos viendo los clamores a diario de libertad y debajo del comunismo pidiendo un cambio de régimen. Entonces, verdaderamente estaríamos delante, y esto es parte del problema de, o sea, tener una plaza Tiananmen, o sea, un acto de la plaza cívica, ¿no es verdad? La repetición de una plaza Tiananmen a la versión cubana y que los Estados Unidos se mantenga inmóvil ante esa situación. O sea, una masacre de cubanos por parte del régimen dictatorial que quiere, por un lado, permitir determinado espacio económico para evitar que lleguen drones o marines, pues entonces le siga el juego a los Estados Unidos y esos cubanoamericanos, pues van a reclamar a lo que están acostumbrados, espacios públicos para disentir, para expresarse. Todo esto pudiera, en unión a los cubanos que ya están cansados de 67 años de comunismo, pudiera desencadenar una cosa que esto fue, la plaza Tiananmen es el referente histórico del reto que enfrentó, porque esta disputa dentro del Parlamento de China comunista era constante. Por un lado, los que decían y advirtieron que si se abre la economía, la gente va a querer apertura política. Entonces, Deng Xiaoping, que era quien estaba promoviendo esas modificaciones, les dijo que no, lo podemos abrir sin tener que abrir el proceso económico. Y él hacía referencia a Lenin. Él dijo, mira, Lenin lo hizo en el año 1921 con la nueva política económica, nosotros lo podemos hacer aquí también. Es como único, vamos a sobrevivir. Es más, él le puso el socialismo con características chinas. Entonces, pero fue en la plaza Tiananmen donde se determinó los límites de esa apertura entre comillas. Y eso es que no iban el puente hacia lo político no lo iban a permitir. Si ese momento llegara con el coqueteo del castrismo, de jugar un mini China en Cuba, lo que podemos ver entonces es algo complicado y tal vez ni siquiera necesitar los Estados Unidos, porque en la plaza Tiananmen
China tuvo que traer tropas de afuera, porque las tropas locales, las tropas de Pekín, no querían disparar. O sea, hubo batallones que desobedecieron las órdenes y entonces los movieron y trajeron de las provincias que no conocían a nadie en la capital y ahí llevaron a cabo eso. Entonces, en el caso cubano, si llegara eso a ocurrir, y esto es otro problema que tiene el régimen, tener una repetición de lo de Ceausescu, que de pronto tengan unidades armadas y que vayan a desobedecer las órdenes de reprimir al pueblo. Así va ahora. Estamos en un punto, Julio, en el que si interviene Estados Unidos, se acaba, pero si no interviene también. ¿Crees que estamos en ese punto o ellos tienen margen para sobrevivir, para agonizar indefinidamente? Y lo otro, ¿qué pasaría con la carrera de Marco Rubio si esto se convierte en una transición a la rusa, a la china, como quieran? Mira, creo que quien tiene aquí la batuta es los Estados Unidos y no el castrocomunismo. O sea, el castrocomunismo está tratando de manipular los eventos, está tratando de llevar las cosas para que encajen la narrativa que ellos quieren. Pero los Estados Unidos es quien determina lo que entra y lo que no entra. O sea, que pueden verdaderamente impedir que entre cualquier nave y exigir que sean distribuidos por la Iglesia Católica y que no se le entregue al régimen. Fácilmente lo puede hacer. Entonces, todo depende de la postura de los Estados Unidos. Lo que está ausente en esto, en la ecuación de esta política que estamos viendo de los Estados Unidos, es una acción similar a la que hubo para sacar al dictador Maduro. Y eso es un claro ejemplo de lo que hicieron y de lo que pueden hacer con otros oficiales. Por eso yo creo que en estas conversaciones, ¿no, verdad?, para darle un nombre que están teniendo, pienso que los Estados Unidos estaría muy bien servido si empiezan a emitir una serie de encauzamientos contra el cangrejo escorpión, contra el otro, contra básicamente la familia Castro, que empiecen estas acciones porque esto ya es el antesala para la licencia legal para poderlos traer a la justicia estadounidense. Deberían de moverse también para presentar demandas contra Gaesa, que es un brazo extendido de la dictadura cubana, con el dinero que tienen afuera, particularmente en Panamá. Los Estados Unidos tienen una relación muy estrecha con el gobierno de Panamá, y Panamá, para Panamá es una decisión fácil: Cuba comunista o Estados Unidos, por favor. Entonces, estos serían herramientas de persuasión en estas conversaciones muy importantes. En cuanto a si las cosas no fueran como le conviene a Cuba que vayan, en cuanto a la aceptación de meras modificaciones económicas y un abandono de lo más importante, que son el cambio político total, sí, yo pienso que la carrera distinguidísima de Marco Rubio estaría arruinada. Pero no creo que el secretario de Estado vaya a ir por esa ruta, Tania. No creo posible. Y te voy a decir una última razón por qué no. Todo lo que están haciendo, esta priorización de América Latina, de los Estados Unidos, emitido ya en varios memorándum de seguridad nacional, algo que el secretario Rubio en este segundo mandato del presidente Trump, lo primero que hizo fue viajar a América Latina. Este retorno de los Estados Unidos, que no solo estamos hablando del socialismo continental, revertirlo, sino sacar a China comunista, sacar a Rusia, sacar a Corea del Norte y, por supuesto, sacar a Hezbollah, a Irán, que ya está debilitado. Pero para poder hacer eso exitosamente, hemos visto la operación en Venezuela, magnífico. Sin embargo, si Cuba comunista logra sobrevivir esto, han perdido su tiempo miserablemente los Estados Unidos. Y en Venezuela vamos a ver el chavismo retornar con otro presidente. Cuba comunista es la base principal de la subversión. Ahí es donde tienen que ir fundamentalmente. Si no se resuelve el problema de Cuba en cuanto a resolver
quiero decir, para estar clarísimo, decapitar el sistema político y la dictadura que lo mantiene y posteriormente tomar las medidas para afianzar la democracia de verdad, de descomunización, justicia transicional, lustración, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que están haciendo en Venezuela va a durar, absolutamente nada, porque si el chavismo permanente, como están ahí todavía, pues si el castrocomunismo sobrevive con otro presidente, esas relaciones van a continuar, van a volver y buscarán la fórmula para otra vez llegar al poder. Prueba de eso es su presencia en América Latina, incluso en países donde han perdido el control político, como Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué hay tanta desorden en Ecuador? Bueno, pues precisamente la inteligencia castrista promoviendo con las pandillas del narcotráfico, buscar desestabilizar a un país que en un momento fue parte del ciclo de la dictadura del socialismo del siglo XXI, producto del Foro de Sao Paulo, y se salió porque las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas. O sea, esta programación continúa en juego, aunque existan gobiernos en este momento democráticos, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina lo mismo. El kirchnerismo está íntimamente ligado a la inteligencia castrista. Entonces, para llegar a tener verdaderamente estabilidad en América Latina, sacar a los enemigos de la libertad, porque el kirchnerismo fue capaz de otorgarle a China la base de espionaje más grande del hemisferio occidental, que está ahí en la Patagonia. Entonces, si los Estados Unidos quiere llevar esto al punto de completitud y certeza, tiene que sacar al castrocomunismo del poder. No hay otra. No hay otra. Déjame que te diga, Julio. Todo lo que están haciendo. Nos dice este espectador que ahora mismo están casi los aviones, casi al entrar en Cuba, están bien cerca. ¿Tú crees que estamos cerca de esa posibilidad? Ojalá, Tania, porque francamente es lo que ha faltado hasta el momento en el contexto cubano. Entiendo que la situación en Irán que se presentó, tal vez podemos decir de una manera más acelerada por la oportunidad que hubo de congregar a la alta esfera de la dictadura de los ayatolás en un lugar. Era demasiado la tentación para no en ese momento actuar. Tendremos esa suerte, ¿no? Claro, entonces, pues imagínate, entiendo que los Estados Unidos podría querer tener un poco más avanzado la campaña en Irán antes de entrar en Cuba, pero no creo que hace falta verdaderamente, o sea, no me imagino el castrismo sacando los MiGs a enfrentar aviones estadounidenses, no me imagino ningún movimiento exitoso, no que exitoso, ni siquiera simbólico, con varios ataques de drones al Minin y a determinados puestos de las Fuerzas Armadas castristas. That's it. Eso es lo que basta para invitar el mensaje. Y ya lo verás, al escorpión ahí por el mar, ahí buscando irse todos. Ninguno tiene el valor, porque no tiene la convicción de morir con el fusil defendiendo a esa perversión que han instalado en el poder político. Ninguno de ellos. Julio, con sinceridad, ¿tú los ves capaz a ellos de entregar el poder ya has visto físicamente cómo se ha deteriorado tanto Díaz-Canel? ¿Tú los ves con las ganas de coger y renunciar al poder y coger e irse en un avión? ¿Lo es probable? Sin ninguna acción militar o la amenaza de una acción militar, no. O sea, por eso es que suponiendo que los Estados Unidos quisiera seguir el patrón de Venezuela, ¿verdad? Y tenemos que entender que Venezuela estaba gobernada por un régimen totalitario que era Cuba, pero Venezuela era una dictadura autoritaria, no totalitaria. Pero en Venezuela hubo una acción militar. La hubo. O sea, ahí está claro, ahí está el precedente de que ocurrió. Eso no ha ocurrido en Cuba. Entonces, en tu pregunta, ¿creo yo en la actualidad que ellos van a entregar el poder en ausencia de una acción de ese tipo? Absolutamente no. No lo creo. Creo que los Estados Unidos, por eso que me parece que
La vía menos dolorosa es si pudieran emitir encauzamientos rápido para ya dejarles saber, mira, de aquí a que lo vayamos a sacar es cuestión de días. O sea, eso enviaría un buen mensaje de inicio, pero tiene que haber o acción o la amenaza de una acción para convencer al castrocomunismo que tiene que abandonar el poder político. De lo contrario, van a comprar tiempo y ya, de hecho, han hecho eso toda una industria de demorar, postergar, anunciar. Pueden anunciar mil maravillas, sacar a Díaz-Canel, en cualquier momento también lo sacan y pueden poner otro. Todo esto es parte de la maquinaria, el de soltar el precio. Ellos están dando poquito para ver si con eso ya ganan suficiente tiempo. Si no, bueno, pues pondrán otras cosas. Pero el presidio político siempre ha sido una puerta giratoria. Es decir, entran y los vuelven a meter o consiguen nuevos para meter, porque el pueblo está muy insatisfecho, muy infeliz con la dictadura existente, de modo de que siempre van a tener personas a quien meter presas. Entonces, en ausencia de una postura de los Estados Unidos, que repito, ya no te estoy hablando como cubano. O sea, si yo miro esto desde un punto de vista de una programación continental de los Estados Unidos para reinsertarse en América Latina, ser una esfera de influencia viable y que el proyecto que tienen en Venezuela pueda llegar a las 3 facetas y la democracia eventualmente, Cuba comunista no puede existir. O sea, no puede haber comunismo cubano en el poder. Si no, nada va. Nada va. Los Estados Unidos es una democracia, no es una monarquía. Donald Trump no va a estar aquí toda la vida. El secretario Rubio no va a estar toda la vida. Y eso lo sabe el Castrín. Y a eso está apuntando. Por eso es que tiene que haber una acción o la amenaza de una acción. Repito, no estamos hablando de invasión. ¿Cuántas personas no dijeron, no hubo una invasión en Venezuela? No hubo una invasión. O sea, una operación completamente exitosa en circunstancias mucho más difíciles que lo que es Cuba. Cuba, además que hay que ver el mapa, o sea, sería una acción mucho, mucho más fácil en momentos donde... ¿Por qué nos han dejado para el final, Julio? Si somos, yo creo que antes de, quizás Israel llevaba sus tiempos, marcó sus tiempos, porque no es una operación solo de Estados Unidos, pero ¿por qué crees que nos han dejado para el final? Porque nos vamos a caer, o sea, ¿se va a caer solo eso? Yo pienso que los Estados Unidos ve el caso de Cuba, o sea, ve el poder dictatorial bastante debilitado. Recordemos que en Venezuela el éxito que hubo fue en parte por la penetración de la inteligencia castrista. O sea, ahí los guardianes más importantes era el comunismo cubano y totalmente, no solo los que fueron ajusticiados, sino la estructura de inteligencia ni siquiera pudo responder. Eso demuestra 2 cosas. Uno, que estaban penetrados, y esa penetración sigue existiendo, porque no es como que estaban penetrados para Venezuela, pero no están penetrados para Cuba. Siguen penetrados. ¿Crees que los tienen penetrados? ¿Crees que los tienen penetrados? Sí, no me cabe duda. No me cabe duda. Y 2, la tecnología superior de los Estados Unidos, cosa de que Cuba comunista ni remotamente, si no lo tienen los chinos, menos lo tiene Cuba comunista en este momento. Entonces, en una situación donde ya no hay ninguna superpotencia para salvar a la dictadura castrista, no estamos viendo movimiento de nada. Aliados tradicionales han bajado la cabeza y han hecho básicamente un mutismo en cuanto a lo que está ocurriendo. O sea, Cuba comunista nunca ha estado en peor momento. Por eso es hora, y yo creo que eso puede ser un factor por el cual los Estados Unidos no tiene esa urgencia que vimos en Irán, y cualquiera puede buscar los pronunciamientos del presidente Trump, que está hablando con una seguridad como él no habló de esta manera sobre Irán, ni sobre ninguna otra operación, ni sobre Venezuela.
pero aquí sí habla con una seguridad extraordinaria. Eso en parte es por la información que tienen de infiltrados que tiene dentro de la estructura castrista. De eso no me cabe la menor duda. Lo importante es alertar, porque sí hay sectores de la población, incluso sectores de la población que abogan por la democracia en Cuba, que pudieran ver con buenos ojos una modificación del modelo económico y pueden esperanzarse con que por esa vía pudiera ocurrir. Y eso no es el caso. Mira, cuando nos remontamos, por ejemplo, en Alemania Oriental, que empezaron esas protestas que Sí. después desembocó en la caída del muro de Berlín, el primer día habían como 10 personas protestando. El día siguiente ya de pronto habían como 15 o 20. ¿Por qué habían más? Bueno, porque vieron que no fueron aplastados. Y así sucesivamente, cuestión de semanas, ya habían miles de personas. Quiere decir que esto ocurrió no en un nada, en un vacío. La postura de la República Oriental Alemana, llamada democrática, fue en gran medida por lo que estaba llevando a cabo la administración de Ronald Reagan contra el comunismo soviético y la postura ya de último resorte de la Unión Soviética de hasta imponer, o sea, ya la doctrina Brezhnev, que la doctrina Brezhnev es lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Bueno, la doctrina Brezhnev fue descartada por la doctrina Sinatra, o sea, que lo va a hacer a mi manera. Entonces, todo eso no es que la Unión Soviética se convirtió en benévola, no, fueron llevados contra la pared. Entonces, en ese momento, y guardando la distancia, porque Cuba comunista no es la Unión Soviética, y sin embargo se pudo ser contra la Unión Soviética, los Estados Unidos está perfectamente posicionado y no puede mirar al archipiélago cubano como simplemente en sí solo un factor para determinar su capacitación de amenaza, sino tienen que entender que la política que sale de ese país por esa dictadura tiene repercusiones en todo el continente, incluso en los Estados Unidos, con la relación que Cuba comunista mantiene con grupos de terrorismo doméstico. De modo de que esto hay que llevarlo hasta el final. Los Estados Unidos no puede desaprovechar esta oportunidad y esto que estamos viendo del pueblo de Cuba salir a la calle, que Tania, tú bien sabes, igual que tu audiencia, lo que quiere decir desafiar al castrocomunismo públicamente en Cuba. Y sin embargo lo están haciendo, se están enfrentando. ¿Cómo viviste lo de Morón? ¿Cómo viviste esa noche de Morón? Inspirado, ver esos cubanos. Fíjate una cosa, y por eso te digo nivel de concienciación. Rescatar la bandera cubana, rescatar esa bandera y ondearla, entendiendo que dentro de la sede del Partido Comunista estaba cautiva. Eso era la simbología de un pueblo que sabe lo que quiere, que está preparado para vivir en libertad y que ya no compran más las mentiras que a través de 67 años han repetido y han repetido. Fue un gran simbolismo y es una inspiración. Yo creo que el 11 de julio la respuesta del régimen fue represión brutal y que se fueran los que se quisieran ir o pudieran ir para de esa manera domesticar al pueblo. Bueno, las protestas siguieron y ya están a un nivel y tú fíjate que no solo está el ejemplo de Morón, que es un ejemplo, el grito de Morón. Yo creo que esto es una cosa que estamos viviendo historia y esto es parte del proceso. La historia es un proceso, no ocurre en un vacío. Nuestra independencia fue a base de un proceso de décadas. Entonces, estamos viendo el desenvolvimiento de esa fase histórica, pero en cada protesta, en cada ciudad, en cada localización, ¿qué es lo que están pidiendo? No, oye, Estados Unidos, mándanos petróleo, no, ceden el bloqueo de energía, no, están pidiendo libertad, están pidiendo el fin del régimen. Esto es fundamental entender lo que quiere cuando esto ocurre en una sociedad
tan cerrada como la cubana es una señal extraordinaria, primero, de que el concepto de nación es fluido. Ellos no son libres, pero la nación cubana sí es libre viviendo fuera. Quiere decir que la libertad y Cuba se han mantenido constante, pero no desde el territorio nacional. Ya la hora está para que los cubanos dentro de la isla puedan disfrutar de la misma libertad que los cubanos que vivimos fuera vivimos. Y eso es el punto que hay que retornar. La economía, todo eso es un desencadenamiento, ¿no es verdad?, del modelo político. O sea, de ahí, de la política sale la ética, sale el modelo económico. La nación cubana será un factor importantísimo en el desarrollo económico, y los propios cubanos que viven en Cuba, cuando se vean de pronto un sistema que premia la laboriosidad y que tengan el incentivo de ser productivos, vamos a ver una transformación económica extraordinaria. Pero primero hay que acatar lo político y poner en juego los mecanismos como la descomunización, justicia transicional, lustración, etcétera, para asegurar que no retornen al poder y que el cubano pueda vivir creyendo que hay un Estado de Derecho y que todo se vaya a pasar por medio de un orden constitucional de verdad, no una carta magna que lo que sirve son los intereses dictatoriales y que fue confeccionada con ese fin, que aparte ni ellos mismos respetan su propia constitución, de contra que es una constitución dictatorial, ni ellos mismos. Para la dictadura siempre se les queda corto, siempre tienen que modificar, han ido modificando hasta llegar a este exceso de constitución y todavía les parece poco. Déjame, Julio, leer este mensaje de Misael Ortega. Él es hermano de Michelle Ortega Casanova, uno de los cubanos abatidos en la lancha en Cayo Falcón. Dice: Tania, yo soy de Morón y es algo que quedará para la historia y en honor al sacrificio de mi hermano Michel por la libertad deseada. Me enorgullece y trae paz a mi corazón. Muchas gracias, Misael, por estar conectado y de verdad por estas palabras. Y por aquí nos dice este espectador que es de Caimanera, que están sin corriente. Ahora preguntaba Lila, que está preocupada porque no puede hablar con su mamá. Hay un apagón general en Cuba, se han desconectado y están en apagón todos. Julio, vamos entrando a la recta final de la entrevista y a mí me gustaría que me hablaras un poquito, porque tuvimos oportunidad de hablar contigo hace unos días, pero claro, el viernes tuvimos esa rueda de prensa de Díaz-Canel. ¿Por qué crees que reconoció tan tarde y lo hizo así sin, o sea, reconocer que tienen conversaciones? Dijo que estaban en un punto muy inicial de esas conversaciones, que estaban fijando qué problemas tenían que resolver, qué soluciones iban a darles, en qué áreas iban a colaborar. ¿Qué te pareció a ti todo ese discurso? ¿Cómo no? Mira, quisiera brevemente nada más que abordar en ese último mensaje que mencionaste acerca del hermano del caído. La memoria colectiva, la memoria histórica de un pueblo no solo es recoger el relato de las víctimas o la historia de los criminales que causaron el mal, sino de la heroicidad, de la valentía de un pueblo que se enfrentó a esa maquinaria. Todo eso es parte de esa memoria colectiva que tiene y será parte de ese proceso de descomunización en Cuba. O sea, es importante que entienda que el sacrificio de tantos mártires como el hermano de ese amigo que nos escribió es esencial que quede plasmado en la memoria colectiva de Cuba para que nunca se olvide y siempre los tengamos presentes y no se vuelva a repetir esta aberración histórica que es la dictadura castrista. En cuanto al mensaje del dictador Díaz-Canel, no le quedó otra, Tania, porque ya se había convertido esto en un ping-pong donde por un lado tenías al presidente y oficiales del gobierno estadounidense, senadores importantes, afirmando que definitivamente se está hablando. O sea, que de eso no hay duda. Y ellos negándolo, ya no podían seguir negando para no caer en lo ridículo.
el papel de Díaz-Canel ahí fue medio patético, verlo, si no fuera responsable por tanto mal, casi daba pena verlo ahí pasando un terrible rato con el alacrán, o sea, el cangrejo ahí con el escorpión, así como cuidado que te conecto y te elimino, de asegurar de que todo vaya en línea, porque estaba ahí como un mafioso, ¿no, verdad? Porque no tenía por qué estar ahí, pero ahí como un mafioso, ahí estaba Don Corleone para, con el mensaje de quien da las órdenes en Cuba, para asegurar, para recordarle que no se podía salir del libreto en algo pregrabado que de todas maneras, si lo hubiera dicho, hubiera ocurrido. Eso es para el consumo interno, fue totalmente para el consumo interno, pero los Estados Unidos, en pronunciamientos como el que hace, que básicamente no hace ninguna alusión a lo esencial, que es el cambio político, pues pienso que estaría bien servido los propósitos de los Estados Unidos y la causa de la libertad de Cuba, pues con la misma, de la misma manera fácil y ligera que el presidente Trump ha dicho determinadas cosas, se deberían de decir, bueno, que diga lo que quiera, pero que por la política es lo que va. Pero fue simplemente una reacción, parecía un sketch de una comedia trágica, que no, o sea, todos ahí sentados, las preguntas. Los periodistas leyendo la pregunta, no fuera, o sea, es el castrocomunismo, que tú te das cuenta que ellos son irreformables, porque han seguido el mismo guión y lo van a seguir, porque no se pueden salir de fíjate, eso. Cuando le pregunta, un periodista le pregunta por las negociaciones, lo normal es que el resto diga, bueno, pero ¿con quién están conversando? ¿Cuántos encuentros han tenido? ¿Dónde se han visto? Yo qué sé. Lo normal en la rueda de prensa. Es que lo que pasa es que, mira, cuando uno vive ya en un país libre, toma por hecho determinadas cosas. Sin embargo, en una dictadura comunista, la verdad nunca sabe dónde está, porque son sistemas y regímenes que se basan en la mentira. La mentira es todo, es su clama a la fama. O sea, sin mentir, no son nadie. Entonces tienen que mentir de todo. Mienten de estadísticas, mienten de esto, mienten la causa de todo. Una rueda de prensa a las 6:30 de la mañana. Tú ponte que aquí en España citan a los periodistas a las 6:30 de la mañana y no va nadie. Correcto. Mira, en términos económicos, János Kornai, un economista húngaro que fue parte del gobierno comunista de Hungría, decía que él no le daba cómo podía estar tan desequilibrada la economía, y se dio cuenta que todos los productores de todas las fábricas falseaban la información para no meterse en problemas. Entonces tenías todo un sistema con información falsa. Entonces te das cuenta que la mentira lo llevan al punto de lo más mínimo. Hay que mentir por todo. Hay que mentir que sí, que son felices. Hay que mentir lo bien que las cosas están. Hay que mentir y decir que Martí, pues, o sea... Cuando anunció la programación de la mesa redonda, o sea, que el presidente de un país le diga, se supone que hay independencia de la prensa, ¿no? Que diga cuándo va a estar fulanito de tal en la mesa redonda. Vamos. Claro. Es algo que uno dice, pero esto está esto es en serio, o sea, pero ¿cómo es que esto? Imagínate los pobres cubanos que tienen esto, el pan de cada día, estar viviendo con eso. Por eso es que están hartos, por eso es que ya dice hasta aquí. Así que nada le sale bien al comunismo cubano. Ellos han logrado, han tenido salidas que le han ido bien, pero el problema sigue siendo el mismo y se ha ido poniendo peor y peor y peor y peor, y ya no hay nadie que les vaya a sacar, a salvar del fuego, literalmente, ¿verdad? Nadie que los va a rescatar. Entonces, los Estados Unidos tienen que aprovechar, porque las condiciones nunca han estado mejor. El pueblo de Cuba lo está clamando y los Estados Unidos debería de dar, está bien si quieren esperar, lo dirán, eso lo podemos entender, pero no van a escapar de la mirilla este régimen dictatorial, y Díaz-Canel tendrá el próximo mes. Julio, ¿ves la posibilidad de que se nos escape esta oportunidad? ¿O ya
¿Crees que es posible que se nos escape esta oportunidad cuando se nos escapó en los 90? Se nos ha escapado muchas veces. Correcto, correcto. Pero en otras ocasiones tenían salidas. Había una salida, no había lo que parece ser la determinación política que hay ahora. O sea, si tú me dices, ¿es posible perder esta oportunidad? Sí, pero no depende del castrocomunismo. Ellos saben, ya sabemos el curso que ellos van a tomar. Es predecible, es hacer lo que siempre han hecho. Sino depende de que los Estados Unidos siga entendiendo bien todo lo que está en juego y actúe en acorde con la receta necesaria. Y es fundamental entender, Cuba no es un régimen autoritario, no va a responder la democracia favorablemente a concesiones económicas, a modificaciones económicas. Es un régimen totalitario que 100% del problema radica en el poder político. Es ahí donde hay que concentrarse. Entonces, en las conversaciones, si están teniendo conversaciones, cuando el dictador Díaz-Canel pues hace estos pronunciamientos y sacan esta ley, ¿qué debería decir los Estados Unidos? Decirle, mira, no pierdan tiempo con esto, no pierdan tiempo con esto, que en cualquier momento venimos por ustedes. No insulten nuestra inteligencia con semejante bobería. Eso es lo que le deberían de decir y por supuesto no tomar ni remotamente en serio ninguna de estas propuestas, que aunque fuera cierta, aunque el castrismo no fuera a revertir las medidas económicas que pudieran anunciar, eso no serviría para lograr la libertad de Cuba. Todo lo contrario, pudiera perpetuar el comunismo cubano, porque una vez que tenemos de nuevo China de referente, hay un cabildeo activo en los Estados Unidos para mantener el acercamiento con China comunista por intereses económicos, porque se han vascularizado industrias que dependen de ese comercio, entonces tienen un peso en los Estados Unidos. Lo que el presidente Trump ha podido lograr en cuanto a aranceles a China ha sido extraordinario por la presión que tiene el cabildeo a favor de China comunista, cabildeo de personas que son muy americanos y procapitalistas. Entonces, no queremos eso en Cuba. No queremos que intereses económicos vayan entonces a convertirse en agentes de influencia, promoviendo sus intereses económicos que surgieron a raíz de una mini modificación en el sector económico, porque eso de nuevo alimentaría al régimen totalitario, prolongando la agonía del pueblo de Cuba. Julio, estoy un poquito angustiada porque no sé si tienes más entrevistas después de esta, pero si te puedes quedar un poquito más, nos quedamos un poquito más. ¿Puedes? Mira, pregunta Dianelis William. ¿No crees, Julio, que la apertura económica es una orden de Marco Rubio? El secretario Rubio entiende bien el problema. No creo que él, o sea, va a cambiar todo, o sea, 30 y pico años de posiciones públicas acerca de que el problema de Cuba es económico. O sea, él entiende la clara diferencia entre un régimen autoritario y un régimen totalitario y claramente el concentrarse en la economía solamente serviría a los intereses de la dictadura en Cuba. Así que no pienso que esto viene que vendría de Marco Rubio, y no creo que los Estados Unidos lo fuera a implementar, porque de hacerlo, repito, esto pone en juego todo lo que están haciendo, no solo en Venezuela, sino esta programación que tienen para América Latina. A falta de contrastar esta información, nos dice uno de nuestros espectadores que hay una caída de internet en Cuba y tenemos apagón general también. Así que estamos pendientes de ver qué ocurre allí. Julio, ¿qué papel deberían jugar los congresistas cubanoamericanos en este momento? Mira, cuando sabemos que cada voto cuenta más que nunca, ¿qué papel deberían jugar? Mira, un señalamiento. Recordemos que en este momento el mundo y lo que se está transmitiendo, como tú bien relataste lo que pasó en Morón, las manifestaciones que se van haciendo más grandes, este gran apagón que incluye el internet,
puede ser también políticamente facilitado para que no se vaya a extender las imágenes, para que no se vayan a tener mejor idea de lo que está ocurriendo en Cuba. O sea, que esto puede ser parte de un diseño para precisamente silenciar de alguna manera todo lo que está ocurriendo en Cuba. En cuanto al papel de los congresistas cubanoamericanos, creo que tienen un papel histórico de seguir la postura que hay que decir que es una postura, un frente unido en cuanto a las cosas que hay que llevar a cabo. Todos están hablando de la necesidad de un cambio político y muchos cubanoamericanos en diferentes esferas, o sea, algunos que tienen posiciones de fiscal general de un estado, otros que son congresistas en otros estados que tal vez sus padres fueron cubanos, pero ellos no. O sea, estamos viendo no solo los tres del sur de la Florida, que repito, en mi apreciación están haciendo un trabajo excelente, sino hay toda una movida, incluyendo muchos políticos estadounidenses que tienen un buen entendimiento de el proceso este histórico y la importancia para la libertad y para los Estados Unidos. Esto no es una dádiva que le están dando al pueblo de Cuba. Encaja con los intereses de los Estados Unidos, encaja con la necesidad de liberar al continente de China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Y como único, Cuba es la fuente. Esto quedó ya sellado desde la tricontinental en el año 1966. O sea, esto es una programación que Cuba comunista selló el matrimonio entre el islamismo y el comunismo. Parte de la tarea que tenemos, Tania, es posteriormente hacer público todas las hazañas del castrocomunismo en cuestiones internacionales para que se sepa el trabajo sucio que jugó Cuba comunista en intentar desestabilizar a tantos gobiernos y que tomó parte en tantas actividades sanguinarias. Esto es fundamental hacer. Por eso, para los Estados Unidos, este es el momento. Este es el momento de verdaderamente hacerle a América Latina el mayor favor que pueden y causar un enorme beneficio para los propios estadounidenses al liberarse de un régimen que le ha hecho tanto mal. Dice Mandrake, que es un espectador fijo de nuestros programas, que todo Miami está esperanzado en la caída de la dictadura. Tú también, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Tiempo más, tiempo menos, porque, repito, tenemos que tomar en cuenta lo de Irán. O sea, hay otros factores y siempre cosas pueden ocurrir. Está ocurriendo lo de Ucrania. O sea, siempre estas cosas son procesos, pero ya la decisión está tomada. Pero es importante, de nuevo, mantener el curso y no aceptar una vía que a corto plazo pudiera parecer como una solución de inmediata, ¿verdad? Bueno, el exilio ya se ha puesto del exilio histórico. Estuvo la intervención de Ramón Saúl Sánchez diciendo, oiga, esto es un cambio fraude, cambiar la economía y dejar el poder político ahí al estilo venezolano es un cambio fraude para los cubanos. ¿Coincides con él? Mira, yo creo que cualquier cambio en Cuba, o sea, cambio surge en lo político, en lo político, en el contexto venezolano. Yo creo que hay muchas cosas que no nos gusta del modo que se está llevando a cabo. Sin embargo, los Estados Unidos siguen insistiendo que en cuestión de 9 meses a un año van a haber elecciones en Venezuela, supervisadas, elecciones competitivas y con alta probabilidad el chavismo no va a salir electo. Y ahí es donde el gobierno democrático en Venezuela debería de iniciar ese curso de justicia transicional contra figuras que a lo mejor ahora están todavía en el poder. Entonces,
siempre se ha hablado y ha quedado claro que el problema es político, no económico, y en el caso cubano, siendo un régimen totalitario, no se puede hablar de cambio si no se enfoca en Habías marcado la diferencia. El caso de Venezuela sigue siendo básicamente un régimen autoritario, y una cosa es eso y otra cosa es el régimen totalitario. Habías marcado la diferencia entre los dos hace un momento, ¿no? Correcto, correcto. Lo que pasa es que en cómo duró en Venezuela el autoritarismo, bueno, porque quien manejaba, recuerda que Venezuela era una neocolonia de Cuba comunista. Entonces, Cuba comunista era quien estaba encargada de la seguridad. Y por eso es que ha quedado demostrado que están penetrados, porque esta operación de saber la precisión exacta de prácticamente hasta la hora que Maduro iba al baño es facilitado por esa penetración de quienes eran responsables por él, que era Cuba comunista, la inteligencia castrista. Entonces, esa presencia existe. Yo estoy seguro que Alejandro Castro Espín debe estar tratando de buscar dónde está, quién es esa fuente o quiénes son esas fuentes que le están proveyendo los Estados Unidos. Pero la realidad, de nuevo, el castrocomunismo no puede sobrevivir esto si los Estados Unidos mantienen el curso. Si hay una desviación en cuanto a enfocar a lo económico o aceptar una vía basada en esta que estamos, absurdas nociones que estamos escuchando del dictador Díaz-Canel, pues se habrá perdido una gran oportunidad, y todo lo que se está haciendo, repito, en Venezuela y en América Latina será por gusto, porque el chavismo volvería en Venezuela y volveremos a ver un continente ardiendo si no se decapita el comunismo cubano. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, porque mejor no se puede cerrar la charla. Que después, si tienes tiempo, léete todos los comentarios, porque tienes una cantidad de piropos ahí que no sé si tendrás aguante para leerlos todos, porque son muchos, ni uno negativo, de verdad. Muchas gracias por estar en Cibercuba. Gracias a ti, Tania, gracias a tu gran audiencia, y te felicito de nuevo por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y ha sido un placer escucharte y escuchar esa llamada de atención. Y además que nos des esperanza, que tú sabes más que nosotros de esto y tienes esperanza en que ya toca. Muchas gracias por estar en Cibercuba. Gracias a todos por estar conectados. Más de 360 personas conectadas todo el tiempo. Hemos llegado hasta un pico de 500 y esto va para largo. Hasta luego. Adiós. Bye bye.